Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Los empresarios, los grandes empresarios peruanos están reunidos en Paracas en la conferencia anual de ejecutivos. Es el evento empresarial más importante donde uno puede conocer las sensaciones, las ideas, las proyecciones que tienen los empresarios, pero donde también abordan muchísimo del tema político, y el inicio de cada de ayer involucraba un lamento diciendo de que se está acusando de corrupto al sector empresarial cuando este no lo es, una serie de cosas. Sin embargo, el asunto es que nosotros estamos en una crisis que no solamente es política, sino también empresarial, porque los empresarios se han metido en la política. Odebrecht eran privados, el Club de la Construcción eran privados y los grandes empresarios, y se metieron con el Estado, y bueno, hay una serie de sospechas allí para sacar desde licencias de construcción hasta, me refiero a licencias de construcción de minas, ¿no es cierto? O sea, el permiso gubernamental para poder operar, hasta importantes cosas al estilo Odebrecht, ¿no es cierto? Hoy día voy a hablar de ese tema, la crisis empresarial y política en el Perú, y lo voy a hacer con Gonzalo Banda. Él es analista político y además profesor de Derecho Constitucional, así es que tiene una visión bastante interesante del asunto. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Arturo Ochoa, un especialista en prevención de riesgos, para hablar de los centros comerciales, porque si no se han dado cuenta hay varios mercadillos que han cerrado sus puertas voluntariamente porque no cumplen con los estándares, están tratando de adecuarse, pero no solamente allí hay peligro. Pareciera también que en los grandes centros comerciales, los malls, también podrían haber algunos riesgos. Lo voy a hablar con Arturo Ochoa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Gonzalo, ayer estuve con un constitucionalista, un abogado con maestría en Derecho Constitucional, y él sostenía ayer, por ejemplo, que aquí no había una democracia liberal, que los empresarios y los gobiernos se habían ido hacia un Estado mercantilista, ¿no? Nos hemos convertido en mercantilistas, traficamos con las cosas, pensamos en nuestras ganancias. Y eso hablaba de una clase empresarial, por ejemplo, muy distinta a la chilena, ¿no es cierto?, que piensan muchísimo más en país, que generan desarrollo y cosas por el estilo. ¿Cuál es tu apreciación respecto a nuestros empresarios? Me refiero no a los microempresarios de los que hablamos toda la vida, sino a nuestros grandes empresarios, nuestros medianos empresarios, los que están en la CONFIEP. Yo creo que la élite empresarial peruana ha perdido mucha credibilidad, y fundamentalmente porque en los últimos años no solamente se ha frivolizado mucho más de lo que ya era, sino que verdaderamente ha consentido en muchos casos en esa élite empresarial con ciertas protecciones a empresas y a grandes empresas que corrompieron el Estado peruano. Entonces, a mí me parece que en ese sentido la clase empresarial dista mucho de sus antecesores, y creo que ha perdido no solamente el norte que tenía en algún momento, sino que ahora, por ejemplo, que están reunidos en CADE, son incapaces a veces de formular autocríticas en un escenario donde todo el panorama social está formulando autocríticas. Parecen como que inmunes a la crítica, ¿no? Y son incapaces de, en ese discurso, instalar un discurso de confianza y de crítica, ¿no? Pareciera ser que se ha instalado el discurso de persecución, nos están persiguiendo como empresarios. Es lo que ha dicho Roque Benavides ayer, presidente de la CONFIEP. Sí, y es un discurso que creo yo es bastante lamentable, porque realmente no hay una persecución política contra los grandes empresarios en el Perú. Es más, lo que ha habido durante mucho tiempo ha sido una protección a muchos grandes empresarios. Aquí hay grandes empresas que le deben mucho dinero al Estado peruano y casi son intocables. Entonces, claro, SUNAT hace muchos esfuerzos para perseguir a una persona que gana un sueldo de 5.000 soles. A nosotros nos embargan nuestras cuentas apenas le debemos algo, cobranza coactiva. Pero hay grandes empresas que le den millonarias cantidades
y no pasa nada. Entonces, yo creo que esa queja viniendo del presidente de la CONFIEP, que dicho sea de paso, la CONFIEP está involucrado en el escándalo de lavado de activos que vino de Odebrecht, porque se prestaron algunas cuentas para que mucho dinero ingresara por allí, ¿no? Como ha sido probado por el fiscal Domingo Pérez. Creo que no hay una autocrítica. Es como que si ellos reconocieran que viven en otro país aparte, donde funcionan con otras leyes y donde todos los culpables de todo este malestar y falta de desarrollo en el Perú es parte de la política, del que llaman ellos, ¿no? El ruido político, los advenedizos, la clase política que no deja que los empresarios puedan hacer bien su trabajo. El asunto es que esa clase empresarial ha tenido sus representantes con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski está extremadamente relacionado a ellos, pertenecía a las clases sociales altas, era un millonario, ¿no? Y además llevó lo que él dijo era su gabinete de lujo, que estaba realmente dominado, gobernado, precisamente por representantes empresariales, claro. ¿no es cierto? Entonces, ese gabinete de lujo y ese gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue un fiasco para el país. Yo no sé si para ellos también, ¿no es cierto? Sí, porque precisamente el empresario, y si uno revisa la temática de las últimas CADE, cree precisamente en el manejo tecnocrático del aparato público y se olvida que hay un componente básico dentro del manejo del aparato público, que es el manejo político. Eso es muchísimo más importante. Que es mucho ¿no? más importante. Tú puedes tener grandes tecnócratas en cargos técnicos en algún ministerio. Y está bien, hay gente que necesita hacer planificación, necesita hacer gestión. Pero en el momento de tomar decisión política, que los ministros toman decisión política, necesitas políticos que sepan construir puentes con la sociedad civil, con la oposición, con el mismo presidente de la República, con los actores involucrados en el conflicto. Claro, o tomar decisiones que los técnicos desaprobarían, pero que lo haces para promover determinado desarrollo con una intencionalidad. Por ejemplo, pongamos el caso, Gasoducto del Sur. Sí, pues es caro, es mucho más fácil traerlo de otra manera. Sí. Sin embargo, hacer el gasoducto puede generar un desarrollo. Sí, nos va a costar mucho más de lo que se esperaba, pero ahí se toman decisiones políticas. Es que se necesita decisión política. Esto que tú sientes, que ha habido muchas trabas tecnocráticas por parte de lo que era antes el SNIP, de lo que eran los grandes proyectos que se le prometieron al sur del Perú, es producto de esa especie de visión tecnócrata del manejo del Estado. No se puede hacer porque no hay justificación de la demanda. No se puede hacer porque es inviable técnicamente. Está bien, yo no creo que no. Brasilia, capital de Brasil, cuando se dijo, no, vamos a desconcentrar Brasil y vamos a llevarla al centro de Brasil, a la capital. Dijeron, ¿cómo es posible? No se va a poder hacer nada. No, decisión política. Se trasladó la capital de Brasil al centro de Brasil. Una decisión política. Claro, se construyó una ciudad especialmente para el aparato público, para que gobierne. En su momento era una locura, ¿sí? Pero tuvo una decisión política. Aquí cuando se ha querido trasladar al Tribunal Constitucional, sí, claro, casi todos los estudios de Lima saltaron y dijeron, no, es imposible, ¿cómo vamos a llevarle? O peor, ¿no? Cosas muchísimo más simples y que no tienen que ver precisamente con el Estado. Cuando se habló aquí de hacer un aeropuerto internacional utilizando inclusive el aeropuerto militar de La Joya, se movieron tal cantidad de empresarios limeños que dijeron, no, acá todo el mundo que quiere ir, inclusive a Machu Picchu, tiene que entrar por Lima. Así es. Y eso responde a cómo se está manejando el Perú. Ese manejo torpe de creer que hay impedimentos técnicos que impiden el progreso político de todo el Perú, ¿no? Entonces se deja crecer y se deja acunar ciertos odios, ciertos resentimientos en muchas partes. Y muchos intereses, ¿no? Así es. Y que no hacen crecer a otras partes del Perú, ¿no? Porque mientras eso suceda, mientras la clase empresarial cree que maneja el Perú o lo planifica, el resto del Perú no sigue creciendo. Entonces hay una miopía en cierta clase empresarial que no sabe leer adecuadamente que el Perú es un país un poquito más grande, ¿no? Que San Isidro, que Miraflores, y que requiere un desarrollo homogéneo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Gonzalo Banda, analista
político, además es profesor de Derecho Constitucional, tiene una visión bastante amplia, y cuando regrese pretendo preguntarle por qué el empresariado chileno piensa en país y por qué nuestros empresarios piensan, yo no sé, en Miami tal vez, pero no precisamente en Perú, o por lo menos esa es la sensación que se da. Tras la pausa seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa, estoy con Gonzalo Banda, él es analista político, profesor además en Derecho Constitucional. Bueno, Gonzalo, ¿por qué hay esa diferencia entre la clase empresarial? Una clase empresarial en Chile que piensa en país y una clase empresarial peruana que no se identifica con el país, que ellos preferirían estar en otro lugar. Unos decían, para ejemplificarlo, decían, nuestros empresarios piensan en Miami, ¿no es cierto?, en sacar su dinero a cuentas en el extranjero, no en desarrollar el Perú. ¿Por qué tenemos esas diferencias? No solo diría con la clase empresarial chilena, sino también, por ejemplo, para irnos cerquita a Colombia o Ecuador. Puedo hablar de buena experiencia de primera mano de haber estado en Colombia y en Ecuador, y la clase empresarial ecuatoriana y colombiana está muy involucrada con el desarrollo de su país, ¿no? El eje cafetero colombiano es un eje muy próspero, y esa prosperidad se comparte con la planificación de la ciudad, lo que ha permitido que las élites colombianas construyan ciudades modélicas como Medellín, ¿no? Que eran tan caóticas antes, que eran ciudades violentas, anárquicas y violentas, ¿no?, hace mucho tiempo. Como nuestra Lima. Sí, ¿no? Y peor, ¿no?, porque realmente eran peores. ¿Qué sucede? Yo creo que la clase empresarial peruana ha pasado por un proceso de que esta segunda ola de crecimiento económico los ha aburguesado a todos, ¿no? El crecimiento económico en el Perú lleva ya como 20 años continuos, ¿no?, más o menos desde el 2000, 1999, y es una generación de la abundancia, ¿no? Es una clase empresarial que ha visto solo crecer al Perú. No conoce desgracias, no conoce situaciones límites. El terrorismo para ellos es como una cuestión que pasó hace mucho tiempo. No ha pasado un proceso inflacionario terrible, ni ha sufrido una recesión económica alarmante. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa con cualquier persona a la que le das todo y no tiene por qué preocuparse. Entonces se aburguesa necesariamente. Y la clase empresarial no ha escapado de ese aburguesamiento, de replegarse en ciertos clubes sociales en Lima, en la playa, en Arequipa pasa más o menos lo mismo. Y claro, la preocupación por el país no ha brotado porque no ha habido esa necesidad que en Colombia fue necesario, porque para construir una ciudad de las cenizas de la violencia había que ponerse de acuerdo, ¿no? Acá pasó algo muy bonito con la Junta de Rehabilitación después del terremoto hace muchísimos años, cuando la clase empresarial tomó las riendas, digamos, de esta ciudad y decidió levantarla y construyó el parque industrial y construyó muchas cosas. A veces los momentos de problemas y las situaciones límites llevan a ciertas élites a tomar un protagonismo que en este momento no lo tienen. Yo hablé con un empresario, un líder empresarial de Arequipa, y él reclamaba, y lo hacía directamente, por ejemplo, a los Rodríguez Banda. Es decir, oye, te has hecho aquí, ¿no? Ahora devuelve lo que te ha dado Arequipa, devuélvelo, pues, ¿no? O sea, invierte aquí, genera empleo, haz cosas acá, no afuera, ¿no es cierto? Y no existe esa visión. Eso, ¿no? Sí, no existe esa visión. Tú mismo lo has dicho, no existe esa visión. Yo trabajo en universidad, entonces, por ejemplo, Harvard, el MIT, Stanford, generan sus laboratorios y su presupuesto para laboratorios millonarios porque los exalumnos de Harvard dejan en sus fideicomisos o en sus herencias millonarios testamentos para su universidad. Es una forma de agradecer. De agradecimiento a la universidad que lo vio
nacer. ¿No? Y su colaboración al desarrollo de su país, de la humanidad. Bueno, porque a esos niveles se llega allí, ¿no? En esas y en Arequipa hemos tenido empresarios prósperos que han salido de Arequipa y han hecho fortuna, pero que yo no los veo por Arequipa. Un caso es los Rodríguez Banda, pero no solamente son ellos, ¿no? El actual director, el CEO de Cencosud es arequipeño, ¿no? Esta gran transnacional que es dueña de Metro. Claro. Es nacionalizado chileno, pero es arequipeño. Así es. ¿No es cierto? Y otros grandes empresarios que se hicieron en Arequipa y ahora trabajan en Lima y que, bueno, no les interesa mucho. Y muchas generaciones cerca a mi generación que se comprometieron con Arequipa, que dijeron que iban a volver a Arequipa, que ahora los ves todos aburguesados en Lima en sus grandes cargos gerenciales. ¿Qué pasa? Que no les interesa. El amor por Arequipa, que era propiedad antes de algunas personas, ¿no? Un grupo de personas, ¿no? Como Mario Polar, Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Gente que se reunía y pensaba Arequipa, ya no existe, ¿no? Ahora, el asunto es que esos empresarios sí se relacionan con el Estado, pero ahora hemos descubierto para qué se relacionaban con el Estado, para hacer buenos negocios, ¿no? O sea, soltar un poco de dinero, una coima que termina siendo un sencillo para las cantidades de ganancias que podía haber tenido. Eso es corrupto, eso es una relación mercantilista, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros estamos lejísimos de lo que es una democracia liberal que puede generar desarrollo, como se ocurre con Chile, donde la democracia liberal sí ha funcionado, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que, de nuevo, regresemos al ejemplo de la CADE, ¿no? Ayer aplaudieron de pie, creo, durante un minuto a Sillonis, gobernador regional de Ica. Yo no quiero desmerecer los méritos políticos de Sillonis, pero a mí Ica me parece de todas las regiones del Perú la más fácil de gobernar. Pero una gran franja agrícola que produce un montón de cosas. Es decir, hay mucha pobreza, sí, pero la región no tiene mucho conflicto social. Pero además hay una cosa que no se ha dicho en la calle, ¿no es cierto? El jornal que paga la empresa agroexportadora, modelo, de la que se jactan y todo eso, es de 30 soles. 30 soles. Y en el Valle de Tambo, el agricultor del Valle de Tambo es el que se opone a la minería y toda la cosa, paga 80. Así es. O sea, es más del doble. Habría que preguntar, claro, si eso es modélico. Claro, todo el mundo ha aplaudido eso, pero ¿en verdad la superintendencia, la SUNAFIL, hace bien su trabajo allí? ¿En verdad las supervisoras se dan el lujo o hacen su trabajo de investigar? Y yo creo que no. O sea, es como que hay un gobernador regional que comienza a decir unas cosas que nos gusta oír a los empresarios y que tiene un discurso anticorrupción y que lo más probable es que el señor Sillonis no sea corrupto. Es verdad, pues porque parece un hombre decente, porque su riqueza la ha fraguado en otros campos, ¿sí? Está bien, pero en verdad ¿eso es un modelo? Eso es un modelo. Claro. O sea, Ica tiene problemas de reconstrucción de hace muchísimos años que no se han resuelto. El problema sería, señor Sillonis, ¿ha resuelto los problemas de reconstrucción de Ica que están años en Ica? ¿Vamos a aplaudir a un gobernador que no ha sido capaz de eso? Y vamos a aplaudir a ese sector agroindustrial, a los que yo te voy a decir por qué lo aplauden, porque lo identifican como uno de los suyos. Claro, pero que pagan 900 soles, 30 del jornal, o sea, digamos que un sueldo mínimo, ¿no? Mientras en el Valle de Tambo podrían ganar 2.400. Es uno de los suyos, ¿no? Es uno de los suyos, es uno de los que estaba allí. Entonces, uno de los que está ahí no puede hacer mal el trabajo, pero son incapaces de criticar. Claro, y cuando se piden que vean el otro lado del Perú, que es el Perú donde acaba de salir elegido Atubiri, donde está Zenón Cueva, y posiblemente Cáceres Lica. Claro, y donde, o sea, ese sector es un sector que ellos no saben verlo, ¿no? O sea, me pregunto, ¿qué hizo la clase política para evitar que Atubiri salga elegido en Puno? No, que era imposible, que el discurso está... Sí, pero en verdad, ¿dónde están los grandes empresarios ahí? El asunto es que resulta que Vizcarra también es parte del juego de la Confiep. Finalmente ellos fueron los que buscaron y fue
una de las primeras alternativas. Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Tú podrías ser un candidato y nosotros te vamos a reemplazar. Y después le dijeron, no sales. ¿Sabes qué? No saldrías. PPK sí, entonces, pero tú vas como segundo, ¿no? Y luego cuando entró en crisis PPK, Roque Benavides fue uno de los primeros en pedir la caída de PPK. Cuando ya la cosa estaba consumada y PPK tenía problemas. ¿Por qué tenían el reemplazo? Porque tenían el reemplazo ya, porque estaban muy tranquilos. Precisamente te digo, ellos conocen perfectamente la manera en la que funciona el Perú y están dispuestos a conservarla. Visión de país, de compromiso con los grandes problemas del Perú, no. Es una visión muy limeña de la política la que tiene la clase empresarial. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Gonzalo Banda, analista político. Regreso para hablar de los temas locales, porque Istmodes, Cáceres Lica, los gobernadores regionales, los gobiernos regionales, según se ha revelado, hoy van a manejar 50.000 millones de soles en el 2019. Regresemos para hablar de eso. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Gonzalo Banda. Gonzalo Banda es analista político y profesor de Derecho Constitucional. Gonzalo, metámonos al tema regional. Tú has mencionado a Ubiri, has mencionado a Simón Cueva, y ahora en la segunda vuelta, estamos hablando de los gobernadores regionales ya electos en Puno y en Moquegua, y que son, digamos que algunos los catalogarían como antisistemas, ¿no es cierto? Y aquí estamos en una segunda vuelta donde aparentemente Elmer Cáceres Lica tiene bastantes posibilidades de ganarle a Istmodes. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? A ver, en primer lugar, creo que ha habido una segunda vuelta con mucho desgaste político de los dos candidatos. Por lo tanto, vamos a tener un alto porcentaje de voto nulo viciado. No va a llegar al porcentaje que creen que puede llegar. ¿El nulo viciado dónde lo ubicas tú? ¿En la clase media? Sí, clase media, media alta. ¿No? Hay un gran porcentaje de la población AB. Seguramente lo va a confirmar la encuesta de Datum que soltarán en estos días, por lo menos antes del lunes, ¿no? Pero sí, ahí está el gran grueso de no solo nulo viciado, sino indecisión. O sea, eso significa que quien está perdiendo votos es Istmodes, porque evidentemente la clase media alta, no iba a votar por Cáceres Lica. ¿No es lo que yo te digo, o sea, a mí me parece sorprendente que en Arequipa, conociendo el panorama, la élite empresarial esté calladita, ¿no? Recién hoy día hemos tenido por primera vez en toda la segunda vuelta una declaración del presidente de la Cámara de Comercio, como que fijando una postura, ¿no?, en contra del voto nulo viciado. Pero ha sido la primera locución que escuchamos de un empresario o de un dirigente empresarial en Arequipa. En verdad no tienen, a mí me sorprende, recién vamos a tener una encuesta a una semana de la elección. ¿Por qué? Porque no ha habido plata para financiar otras encuestas, porque no han podido tener dinero y no quieren difundirlas en los medios de comunicación. O sea, además nuestros empresarios son tacaños, ¿sí? En Arequipa yo creo que sí. O sea, tú mismo puedes darte cuenta, en el mundo del periodismo, hacer programas políticos es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuesta mucho conseguir el auspicio de algún periodista, de algún empresario que pueda decir, ok, yo voy a apostar por generar cultura política en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque están más pensando en el rédito inmediato. ¿Cuántos programas políticos en Arequipa hay de calidad? Son poquísimos. Ya, eso responde a una mentalidad que no estaba hasta hace mucho. Yo he conversado con muchos dirigentes empresariales hace solo 10 años y en verdad tenían muy claro lo que querían para Arequipa. La clase empresarial arequipeña se ha aburguesado muchísimo más que la limeña. Porque si quieren Lima, ponen y sacan. Aquí en Arequipa, sabiendo el panorama, sabiendo lo que se venía, recién se preocupan. Lo cual da para muchas interpretaciones. Yo creo que ya ni siquiera son capaces de anticiparse a lo que pueda venir, ¿no? ¿Tú crees que deberíamos tener miedo de elegir a uno u otro candidato? Porque o sea, ambos tienen problemas. O sea,
que javierismo genere rechazo en la clase empresarial, en la clase media, y que se esté llamando desde ahí, no voten en blanco por ese que temor, se ha ganado muchos enemigos, incluso en la misma Cámara de Comercio. Hace muchos años javierismo quiso llegar a un proceso de elección abierta entre los miembros de la Cámara de Comercio, lo que no gustó a la Cámara de Comercio, porque en la Cámara de Comercio lo que hay es un proceso de sucesión. Sí, el vicepresidente siempre era el próximo presidente. Entonces, él quiso romper con eso para que hubiera elecciones libres. Y es como decirle al Club Arequipa o al Club Mejía cómo van a hacer sus nuevas elecciones. Entonces se metió con una aristocracia que no pudo meterse. Entonces se peleó con ese empresario. No, que eso me parecía bien, ¿no? Claro. En ese momento sonaba bonito, claro, y además tenían respaldo de otros lados. De otros lados y otros dirigentes que no se estaban representados por esa dirigencia de la Cámara de Comercio, pero ya granjeó ciertos enemigos ahí. Ahora esa gente ya no lo... Y esa gente lo ve con desconfianza. El gremio de los abogados, algunos también lo ven con desconfianza. Entonces ha comenzado, a lo largo de su carrera, comenzó a acumular muchos enemigos gratuitos que hoy le están cobrando eso, ¿no? A mí me parece increíble que esa clase empresarial tenga dudas. Yo puedo creer que javierismo puede ser una persona que genere desconfianza, pero me parece que para un empresario, no vamos a hablar de nosotros, para un empresario minero, digamos, ¿no? Que está invirtiendo, un constructor, ¿no? Realmente... No debería tener dudas, ¿sí? ¿Y dónde están ellos en el debate político? Ahora el mensaje es, si ellos tienen dudas de él, bueno, ya mejor pues nosotros no. Claro. Ahora, ¿qué hace que Cáceres Lika sí tenga simpatía? O sea, en las clases populares... Tiene simpatía. ¿Tienen simpatía por él o tienen antipatía por qué se llama porismo? No, simpatía también por él. Ahora, no tiene tanta simpatía, porque estamos hablando de una diferencia de 3, 4 puntos, están ahí, pero el hombre es un poquito más, se parece más al ciudadano común, tiene menos problemas de contacto, tiene un discurso altamente populista, inviable en muchos casos, ¿no? Este tema contra los venezolanos, la mini parcelización de Majes Iguas 2, que destruiría Majes Iguas 2. Creo que en muchos temas es muy populista. Pero el asunto es que él sí tiene experiencia. Ha sido 2 veces alcalde provincial. Y maneja muy bien el discurso político, Cáceres Lika. Pero él ha sido alcalde del Colca. O sea, el Colca es importante. Sí. O sea, ahí se tenía que manejar turismo. Así, como cualquiera puede haber metido la pata, ¿no? Pero maneja muy bien el discurso político. Cáceres Lika, a mí me sorprende que en los debates creímos que Ismodes iba a barrer con él. Él se ha puesto bien en su escena a veces de sentirse atacado, de atacar, sacar el documento. Tiene habilidad política, no se le puede desconocer esas cosas a Cáceres Lika. ¿Te da miedo que él sea el próximo gobernador? No, miedo no, porque... Mira, acá nos vendieron el miedo con Humala y nos dijeron, oh, va a salir Humala, ahora sí, nos vamos a Miami, decían algunos amigos míos, ¿no? Entonces decían, no, o sea, al final... Vamos a Miami a trabajar en McDonald's. Al final lo que hay que ver en una candidatura es quién está detrás de la candidatura. Y detrás de la candidatura de M. Cáceres Lika está el señor Walter Gutiérrez. Y hay que preguntarse ¿qué intereses representa el señor Walter Gutiérrez? ¿Te da más miedo Walter Gutiérrez que Cáceres Lika? No me da más miedo, incluso me parece que sería menos temeroso de las cosas que pudiera hacer Gutiérrez, porque Gutiérrez es un hombre más o menos de derecha, que la tiene empresario, que quiere más o menos una estabilidad, ¿no? A quien debería darle miedo Gutiérrez es a Cáceres Lika, porque a la primera que pueda, y tiene varios procesos penales, a mí no me queda la menor duda que se va a buscar algún tipo de... O sea, ¿tú crees que Gutiérrez podría estar pensando No es tonto Gutiérrez. No es tonto Gutiérrez. Claro, no va a estar siendo derecha y toda la cosa, como tú lo identificas, no va a estar poniendo plata, porque la está poniendo. El que pone toda la plata es él. Sí, también yo no, o sea, esto con todo respeto, yo de verdad no termino de creer el discurso antisistema de Elmer Cáceres Lika. Me parece que es un discurso de campaña muy fuerte, pero que es un discurso que en la práctica él no lo va a terminar aplicando. Tú lo has escuchado cuando le piden por su equipo técnico y él dice, yo voy a convocar. De verdad, creo que él se va a sentir como que huérfano cuando llegue ahí y va a tener que convocar. Y yo en ese momento calculo que lo voy a ver más pragmático, ¿no?
Acuérdate de Humala, ¿no? Humala cuando hizo su primer gabinete, como que comenzó a atender las puertas y mucha gente buena terminó cayendo en su gobierno, ¿no? Bueno, a Humala le fue más fácil armar un gabinete que a Vizcarra, ¿no? Así es. Los que están con Vizcarra son su sexta, séptima Y opción. no los conocemos. ¿Y qué piensas de la gobernadora regional? La saliente gobernadora. De sus 4 años, a eso me refiero. Yo, de verdad, creo que Yamil Osorio ha tenido un buen manejo social del gobierno regional. Por lo menos no hemos tenido crisis sociales al interior del gobierno regional que hagan inviable el gobierno regional. O sea, ¿te refieres a huelgas, paralizaciones, Sí, no problemas? ha habido eso. No. Y Arequipa está tranquilita, más o menos. Podemos discutir cómo se habrá logrado, yo no lo sé. Pero ha habido un gobierno más o menos tranquilo, donde dirigentes populares, no ha habido mayor ruido. Cosa que le empieza a quitar méritos, por ejemplo, a Juan Manuel Guillén, que decía, no, yo he logrado que haya paz social. Sí, también, lo que pasa es que tal vez Yamila también aprendió de eso y también creo yo que ella es muy buena también haciendo esas cosas y que tiene sus dirigentes populares. ¿Qué cosas? No, o sea, logrando ese tipo de alianzas, ¿no? Ese tipo de paz social que necesita Arequipa. Esas alianzas no son alianzas. No son gratuitas. Sanas, no son muy sanas. No son gratuitas, pero digamos que es una manera de hacer política en Arequipa que se ha hecho en los últimos años. ¿Cuál es el debe de Yamil Osorio? Creo yo que es el tema de el abrir muchos frentes y no haber terminado casi ninguno. ¿Quién crees que gane? No me refiero a llegar al 66%, porque ya se ha aclarado que eso no anularía la elección. O sea, tendríamos que ir a una tercera vuelta, pero entre ellos dos, sí, ¿no es cierto? Pero dime, ¿quién crees que gane? ¿Cáceres Lica, Ismodes o el voto en blanco? A mí me parece que el voto nulo blanco va a ser más grande que el voto por Ismodes o por Cáceres Lica. Dicho esto, no va a superar el 66%. Ahora, entre los dos, como están las cosas, como están ahorita, Cáceres Lica. Me parece que es un candidato más fuerte. Pero tú sabes que hay un 30% más que todavía no ha decidido su voto. En ese momento, no en el momento donde está agarrando la lapicero. Y como quiera que haya una gran campaña por el voto nulo viciado y como quiera que el establishment empresarial recién está moviéndose, a mí no me sorprendería que esas cifras en los últimos días comiencen a moverse y que haya una campaña por el voto responsable, por el voto consciente, que sería una campaña más tirando para Ismodes, que nos acercaría a una final un poquito más cercana, que es lo que debería pasar, ¿no? Gonzalo, te agradezco mucho por haber tenido la amabilidad de compartir tus ideas con nosotros. No, gracias a ustedes. Gonzalo Banda, él es analista político, profesor de Derecho Constitucional. Nos vamos a una pausa y regreso con Arturo Ochoa, un especialista en prevención de riesgos. Vamos a hablar de la Navidad, de los mercadillos, pero también los centros comerciales grandes. ¿Qué nosotros debemos tener cuidado? Porque ya sabemos, las autoridades no alcanzan para poder controlar todo. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión.